Bueno, muy buenos días. Como les había dicho la semana antepasada, esta semana íbamos a trabajar con circuito mixto. Entonces ya habíamos trabajado con circuito serie y con circuito paralelo, y hoy vamos a trabajar con circuito mixto, que hoy es la secuencia de los circuitos. Entonces igual vamos a repasar la ley de Ohm, la ley de Watt. En este caso aquí tenemos el triangulito para la ley de Ohm. En este caso ya solamente que hay que recordarles que en este caso este es el voltaje, esta es la corriente y esta es la resistencia. Y aquí tenemos la primera ecuación donde voltaje es igual a corriente por resistencia. Tenemos la siguiente ecuación donde la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y tenemos la última ecuación de la ley de Ohm donde la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. En cuanto a la ley de Watt, tenemos los parámetros que vinculan a la ley de Watt, que son en este caso la potencia, el voltaje y la corriente. En este caso la primera ecuación para la ley de Watt es potencia es igual a B por I. La siguiente ecuación es igual a corriente es igual a potencia sobre voltaje, y la tercera ecuación es voltaje igual a potencia sobre corriente. Una vez repasados estos parámetros o las ecuaciones que se van a estar necesitando más adelante, entonces siempre es bueno recordarlo. Y aquí tenemos el circuito serie. Solamente vamos a repasar las características del circuito serie. Como ven, tenemos una fuente de voltaje. Tenemos en este caso lo que me vincula a mí, o lo que me hace saber que es un circuito serie, es que tenemos una sola trayectoria. La trayectoria de la corriente es una sola. La corriente no se desvía para ningún otro lado. Entonces esta es una de las principales características de forma constructiva del circuito de serie. En este caso, repito, la corriente tiene una sola trayectoria. En este caso tenemos tres resistencias, R1, R2 y R3, con valores las tres de 1 ohmio. Ahora vamos a las características de los parámetros, que es lo que nos interesa. Igual solamente repaso. La primera característica es la del voltaje. En este caso, el voltaje total, es decir, el voltaje de la fuente, se va a dividir en cada una de las cargas. En este caso, estos 10 voltios se van a dividir en esta resistencia R1, en esta resistencia R2 y en esta resistencia R3. De tal manera que la suma de los voltajes de estas tres resistencias, es decir, el voltaje de R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3, debe ser igual al voltaje de la fuente. Y aquí, así tal como se muestra en la ecuación. En este caso, en este circuito solamente tenemos tres resistencias. Si tuviésemos más resistencia, en este caso tendríamos que sumar la cantidad de resistencia, los voltajes de la cantidad de resistencia que registremos. La segunda característica, la característica de la corriente. Entonces, como ya les había dicho que la corriente en este caso tiene una única trayectoria, entonces la corriente es la misma en cualquier parte del circuito. De tal manera que la corriente que salga de la fuente va a ser igual a la corriente que pase por R1, va a ser igual a la corriente que pase por R2 y va a ser igual a la corriente que pase por R3, indistintamente de los valores que tengan cada una de las resistencias. De igual manera, si tenemos más resistencias, obviamente no importa la cantidad de resistencia que tengamos, la corriente total siempre va a ser igual a la corriente que pase por esa resistencia. Y el último parámetro es la resistencia. En este caso, para saber cuál es el valor de la resistencia total del circuito, solamente tenemos que sumar en el circuito series, valga la aclaración, esto solamente se puede hacer en el circuito series, solamente tenemos que sumar las resistencias. En este caso tenemos R1 más R2 más R3, y en este ejemplo el valor de la resistencia, de toda la resistencia, es de 1 ohmio. Por tanto, la resistencia total sería de 3 ohmios. Entonces aquí tenemos la ecuación que lo rectifica. Tenemos que nuevamente la resistencia total es igual a el valor de cada una de las resistencias, independientemente del valor que tengamos en el circuito, el número de resistencia que tengamos, independientemente del número de resistencia que tengamos, el valor de la resistencia total va a ser igual siempre a la suma de los valores de esta resistencia. Ahora vamos con las características del circuito paralelo. Entonces, por ejemplo, podemos ver este es un circuito paralelo. En este caso, una característica física de los circuitos paralelos
es que en este caso la carga, en este caso esta la carga, siempre está conectada enfrente de la fuente. Fíjense acá, este punto de aquí es el mismo punto aquí, no hay nada que se interponga entre ellos. Lo mismo este punto y lo mismo este punto, no hay nada en este punto de aquí, o en este punto de aquí, o en este punto de aquí que se interponga entre este punto y estos. Por otro lado, en la parte de abajo, en la parte negativa de la fuente, lo mismo. Este punto de aquí es el mismo punto de aquí, es el mismo punto de aquí, es el mismo punto de acá. Por tanto, no hay nada que se oponga, en este caso, a que la corriente pueda circular. Por tanto, se puede decir que estas resistencias están en paralelo con la fuente. Esto solamente pasa en el circuito paralelo. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? La corriente, si se fijan, de aquí sale una corriente total o una corriente máxima. Pero esta corriente llega a este punto y se divide para acá. Otra parte de la corriente sigue y continúa su camino, llega a este punto y se vuelve a dividir. Entonces, en el circuito paralelo, la corriente se divide en cada una de las ramas. Es otra característica del circuito paralelo. Ahora vamos a ver los parámetros. Tenemos el primer parámetro, como les había dicho, es el voltaje, y en este caso el voltaje de la fuente siempre va a ser igual al voltaje de cada una de las resistencias. Es decir, en el ejemplo tengo 10 voltios. El voltaje en R1 va a ser de 10 voltios, el voltaje en R2 también va a ser de 10 voltios, y el voltaje en R3 también va a ser de 10 voltios. Y si tuviera 10 resistencias, 100 resistencias, el voltaje en esa resistencia en el circuito paralelo siempre va a ser de 10 voltios. Obviamente, si el voltaje fuese de 15 o fuese de 20, entonces el voltaje aquí fuese de 20 voltios. Si fuese la fuente de 20, ¿verdad? Lo mismo. Si tengo un voltaje de 50 voltios en la fuente, el voltaje en esta resistencia, en esta resistencia y en esta resistencia también va a ser de 50 voltios. Ahora la corriente, como les había dicho anteriormente, la corriente total que sale de la fuente se divide en cada una de las ramas. Para obtener el valor de la corriente total, simple y sencillamente tengo que sumar los valores de la corriente que pasa por esta resistencia, más la corriente que pasa por esta resistencia, más la corriente que pasa por esta resistencia. De esa manera obtendría el valor de la corriente total del circuito. Igual, si tuviese mucho más ramas, entonces solamente tengo que sumar el valor de la corriente que circula por cada rama. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia total? Aquí si de repente tenemos, vamos a hacer vamos a estancar un poquito explicando eso. Solamente es un repaso porque esto ya lo habíamos visto, pero es importante para resolver circuito mixto. Entonces tenemos tres formas de encontrar una resistencia total, que en este caso esto va a depender del valor de resistencia que tengamos, del valor de la resistencia que tengamos y del número también de resistencia que tengamos. Siempre, independientemente del número de resistencia que tengamos y del valor, siempre podemos encontrar la resistencia total del circuito con esta ecuación. Siempre. Esta es la universal, por decirlo así. Pero también tenemos dos opciones. Tenemos esta opción y tenemos esta otra opción. En este caso, voy a empezar con esta. Si tengo un circuito paralelo que tiene solamente dos resistencias, o tengo un arreglo en paralelo que tiene solamente dos resistencias, entonces podría utilizar esta ecuación. En este caso sería el valor de la resistencia 1 multiplicado por el valor de la resistencia 2 entre la suma de esas dos resistencias. Aquí me equivoqué, aquí es R2. Entonces sería R2 por R1 entre la suma de R1 más R2. Esto, aclaro, solamente cuando tengo un arreglo o una configuración de dos resistencias. Ahora vámonos para esta. En este caso, esta ecuación la voy a utilizar cuando el valor de la resistencia sea el mismo. Por ejemplo, miren este ejemplo aquí, tengo una resistencia de 1 ohmio, aquí también tiene valor de 1 ohmio, aquí también tiene un valor de 1 ohmio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a colocar el valor de la resistencia aquí, que en este caso es de 1 ohmio, y lo voy a dividir entre el número de veces que se repita esa resistencia. En este caso son 3 veces, 1, 2, 3. Entonces va a ser 1 ohmio entre 3 veces que se repite. Entonces de esa manera puedo encontrar el valor de resistencia total. Repito, esta ecuación la voy a utilizar siempre independientemente del número de resistencia que tenga y del valor de resistencia que tenga. Esta ecuación solamente la puedo utilizar cuando tengo dos arreglos de resistencias en paralela, de 2 en este caso, porque pueden haber más. Y en este caso cuando tengo arreglos de resistencia que tienen el mismo valor, entonces puedo utilizar esta ecuación.
Entonces ya con esto terminaríamos lo que es el repaso y entraríamos de lleno a lo que es el circuito mixto. Obviamente el circuito mixto es una combinación, obviamente entre el circuito paralelo, entre el circuito serie y el circuito paralelo. Por tanto, se puede decir que este circuito no tiene características propias, sino que adopta las características tanto del circuito serie como del circuito paralelo. Vamos a ver. Entonces, este surge obviamente de la combinación, como les decía anteriormente, del circuito serie y el circuito paralelo. Por tanto, no tiene características propias. Sus características son las del circuito serie y del circuito paralelo, como les había dicho anteriormente. Entonces aquí vamos a ver, este es un arreglo de circuito mixto. Entonces si se fijan acá, tengo este punto es igual a este punto. Este punto es el mismo este punto. Entonces puedo decir que esta resistencia con esta resistencia están en paralelo. Pero este arreglo en paralelo está en serie con esta resistencia. Entonces tengo lo que es un circuito mixto, un arreglo en paralelo en serie con una resistencia en serie. Tengo otro ejemplo aquí, que este es el que vamos a resolver después. Tengo un arreglo de resistencias en serie y aquí tengo un arreglo de resistencias en paralelo. Entonces tengo un circuito mixto. Este, por tanto, es un arreglo en paralelo y este es un arreglo en circuito serie. Entonces eso hace que mi circuito sea mixto. Esta es una forma de arreglo. Tengo otra forma de arreglo. En este caso, fíjense acá, tengo un arreglo en paralelo. Este es otro arreglo en paralelo y este es otro arreglo en paralelo. Pero este arreglo en paralelo está en serie con este arreglo y este también a la vez está en serie con este otro arreglo. Eso lo convierte también en un circuito mixto. Aquí tengo otro arreglo. Si se fijan acá, tengo 3 resistencias que están en serie. Y aquí tengo otras 3 resistencias que están en serie. Pero este arreglo de circuitos de resistencias en serie está en paralelo con este arreglo de resistencias en serie. Vamos a ver otro. Aquí tengo otra forma de construcción de circuito mixto. En este caso tengo este arreglo de resistencias en serie. Pero este arreglo de resistencias en serie está en paralelo con esta resistencia. A su vez, todo este arreglo, toda esta combinación está en serie con esta resistencia, con R2 y con R8. Y todo este arreglo, ya reduciendo el circuito, que lo vamos a ver después, está en paralelo con esta resistencia. Y todo este arreglo está en serie con R1 y con R9. Entonces estos son más o menos 5 ejemplos que les puedo mostrar sobre lo que es el circuito mixto. Ahora vamos a trabajar con lo que es la resolución de circuito. Bien, para resolver un circuito mixto, lo primero que tengo que hacer es identificar los arreglos, ya sea arreglos en serie o ya sea arreglos en paralelo. En este caso, si se fijan, aquí tengo 2 resistencias que están en serie y aquí tengo 2 resistencias que están en paralelo. Entonces, eso es importante que lo sepamos antes de empezar a resolver el ejercicio. Entonces, aquí marqué el arreglo en circuito serie y aquí marqué el arreglo en circuito paralelo. Entonces, por tanto, este circuito se convierte en un circuito mixto. Y por tanto, tengo que aplicar las características tanto del circuito serie como del circuito paralelo para poderlo resolver. Bien, entonces, a este arreglo de circuito paralelo, de arreglo paralelo, obviamente son resistencias que están en paralelo, las llamaremos resistencia equivalente 1. Es decir, de la combinación de estas 2 resistencias me va a quedar una resistencia que va a ser equivalente y que va a corresponder obviamente a R3 y a R4. Entonces, como en este caso tengo un arreglo que solo tiene 2 resistencias, entonces voy a utilizar la ecuación que me garantiza o que me facilita el trabajo y que utiliza solamente 2 resistencias. En este caso, ya construida, esta resistencia equivalente 1, que va a corresponder al arreglo paralelo, va a ser igual a R4, que tenemos este valor, por R3, que corresponde a esta resistencia, entre la suma de esta resistencia de R4 más R3. Ya agregándole valores, vamos a tener entonces que R4 equivale a 6 ohmios, R3 tiene un valor de 5 ohmios y obviamente los valores aquí se repiten, solamente que aquí sumamos.
ya calculando, entonces tengo que 6 por 5, 30. Y 6 más 5 es igual a 11. Entonces tengo que mi resistencia equivalente es igual a 30 sobre 11 ohmios. Y si lo dejo en valores decimales, entonces voy a tener que mi resistencia equivalente va a tener un valor o tendrá un valor de 2.72 ohmios. Ahora, esto es con respecto al arreglo en paralelo. Entonces con esto ya encontré mi primera resistencia equivalente, que en este caso es la resistencia equivalente 1. Ahora, ¿qué pasa con las resistencias en paralelo? Entonces a esta la llamaremos resistencias equivalentes 2, que va a corresponder a esta parte de acá. Ahora, algo importante para resolver ejercicios, siempre vamos a empezar a resolverlo de derecha a izquierda, de tal manera que primero vamos a atacar esta parte de aquí, vamos a proceder a resolver ejercicios desde acá y vamos a terminar obviamente en esta parte de acá. Por eso es que empezamos primero con el arreglo en paralelo, porque de derecha a izquierda es lo primero que nos encontramos, el arreglo en paralelo. Después de este arreglo obviamente sigue el arreglo de resistencias en serie. Entonces recuerdo, siempre vamos a empezar a resolver los ejercicios mixtos. Cuando queramos encontrar la resistencia total, siempre vamos a empezar a resolverlo de derecha a izquierda. Entonces, continuando, la resistencia en serie o la regla de resistencia en serie, les había dicho que ya la vamos a llamar resistencia equivalente 2. Entonces, como están en serie, entonces simple y sencillamente aplicamos la característica de resistencia en serie, y esta corresponde para resistencias a que tenemos que sumar sus dos valores. En este caso R1, que corresponde a 4 ohmios, y R2, que corresponde a 3 ohmios. Ahí está, ya sustituí los valores. Entonces tenemos que resistencia equivalente 2 va a ser igual a 4 ohmios más 3 ohmios, y su resultado va a ser 7 ohmios. Entonces ya con esto ya encontramos el segundo equivalente. Lo tenemos aquí, lo vamos a marcar. Este sería mi resistencia equivalente 1 y esta sería mi resistencia equivalente 2. Ya con esto vamos a la siguiente diapositiva. Ya tendría mi circuito equivalente. Si se fijan, mi resistencia equivalente 1 tiene un valor de 7 ohmios y mi resistencia equivalente 2 tiene un valor de 2.72 ohmios. Entonces, si se fijan, aquí el circuito quedó más reducido. En este caso ya corresponde a un circuito serie. Por tanto, si tengo un circuito serie, tengo que actuar con las características del circuito serie. Entonces aquí tengo la resistencia equivalente en serie. A esta la llamaremos resistencia equivalente 3. Que también podría ser perfectamente, o podríamos haberla llamado resistencia total, ya que ya no van a haber más resistencias. Entonces, como aquí vamos a agregar los valores, entonces resistencia equivalente 3 va a ser igual a resistencia equivalente 1 más resistencia equivalente 2. Aquí se me olvidó poner el valor de 2, pero ya saben ustedes que es la resistencia equivalente 2. Ahora aquí voy a sustituir los valores. Ya tengo que resistencia equivalente 1 vale 7 ohmios y la resistencia equivalente 2 vale 2.72 ohmios. Por tanto, la resistencia equivalente 3 va a ser igual a 9.72 ohmios. Aquí estoy marcando. Entonces este sería el equivalente también a mi resistencia total, porque ya no hay más valores de resistencia. Este es el último valor de resistencia que me encuentro. Entonces con este valor ya perfectamente podría encontrar, si fuese el caso, ya podría encontrar la corriente total del circuito. No, en el ejercicio no lo pido, en ningún momento se le pide, pero si fuese el caso, como va a ser más adelante cuando empecemos a resolver los ejercicios, que les pide encontrar el valor de la corriente total del circuito, y posiblemente les pide también que encontremos valores de corriente o valores de voltaje en resistencias en específico. Entonces con eso vamos a terminar la clase de hoy. Ya tienen la guía donde puede trabajar con circuito mixto. Solamente van a trabajar resolviendo la resistencia total, encontrar la resistencia total. Posteriormente vamos a seguir trabajando para encontrar otros valores en el circuito mixto. Que tengan buen día.